¿Te has preguntado alguna vez por qué ciertas cosas parecen salir mal, incluso cuando haces todo lo posible por avanzar? La Biblia nos revela una verdad inquietante. El pecado de ustedes ha apartado de ustedes estas cosas. Sus pecados les han privado del bien. Jeremías 5:25. Existen pecados que, aunque pasan desapercibidos, tienen el poder de atraer desgracias a nuestras vidas. Hoy desentrañaremos los 8 pecados ocultos que podrían estar frenando las bendiciones de Dios en tu vida. ¿Estás listo para abrir los ojos y permitir que la luz de la gracia transforme tu caminar? ¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de tus esfuerzos, parece que algo detiene el avance de tu vida? A veces no se trata de circunstancias externas, sino de lo que llevamos dentro. Esas cargas que no vemos, pero que pesan enormemente. En Proverbios 16:18 leemos una advertencia clara. El orgullo precede a la destrucción y el espíritu altivo a la caída. Este pasaje nos revela la naturaleza peligrosa de uno de los pecados más insidiosos, el orgullo, un enemigo oculto que muchas veces toma la forma de autosuficiencia, disfrazándose de virtudes como independencia o determinación. Pero el orgullo no es solo un problema de carácter, es un obstáculo espiritual que nos aleja de Dios y nos expone a consecuencias devastadoras. Desde el principio de los tiempos, el orgullo ha sido el detonante de grandes tragedias espirituales. Lucifer, un ángel creado con esplendor y belleza, cayó por permitir que su orgullo lo cegara. En Isaías 14:13-14, sus palabras reflejan su altivez. Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, seré semejante al Altísimo. Este deseo de elevarse por encima de su Creador lo llevó a la expulsión del cielo y marcó el inicio de su eterno antagonismo con Dios. De manera similar, el orgullo en nuestras vidas actúa como una semilla destructiva, creciendo en silencio hasta apartarnos de la comunión con nuestro Creador. El orgullo se manifiesta de muchas formas. En ocasiones se presenta como una actitud de yo no necesito ayuda, bloqueando la intervención divina. En otras, nos hace pensar que nuestros logros son producto exclusivo de nuestro esfuerzo, olvidando que cada talento, oportunidad y victoria provienen de Dios. Esta actitud nos desconecta de la humildad que Jesús enseñó en Mateo 23:12. El que se engrandece será humillado, y el que se humilla será engrandecido. A veces, incluso nuestras oraciones reflejan un orgullo sutil, donde pedimos según nuestros deseos, sin buscar la voluntad de Dios. La historia de Nabucodonosor en el libro de Daniel es un ejemplo poderoso de cómo el orgullo puede llevar a la ruina. Este rey se maravillaba de su poder y de los grandes logros de Babilonia, atribuyéndose todo el crédito. En Daniel 4:30 dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado como residencia real, con mi gran poder y para gloria de mi majestad? Su arrogancia provocó el juicio divino y fue humillado al vivir como un animal durante 7 años hasta reconocer la soberanía de Dios. Cuando finalmente lo hizo, declaró en Daniel 4:37: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Esta lección nos recuerda que, sin importar cuán grandes sean nuestros logros, todo proviene de Dios, y apartarnos de esta verdad nos lleva a consecuencias inevitables. El orgullo también nos aleja de las personas que nos rodean. Al ensalzarnos, disminuimos a los demás en nuestra percepción, dificultando la empatía y la compasión. Proverbios 13:10 señala: del orgullo solo nace la contienda, pero la sabiduría está con quienes toman consejos. Este pecado nos impide escuchar a los demás, aceptar correcciones y, en última instancia, reconocer nuestra necesidad de crecer. ¿Cuántas veces hemos rechazado un consejo sabio simplemente porque provenía de alguien que consideramos inferior? En estas ocasiones,
el orgullo no solo perjudica nuestras relaciones, sino que también nos ciega a las bendiciones que Dios puede traer a través de otros. Sin embargo, el orgullo no opera solo. Frecuentemente va de la mano con el rencor, otro pecado oculto que carcome el alma. El rencor se oculta en lo profundo del corazón, disfrazándose de una memoria persistente o de un sentimiento de justicia personal. Nos decimos que estamos en nuestro derecho de resentirnos por las ofensas recibidas, pero olvidamos que este veneno espiritual nos esclaviza. Hebreos 12:15 advierte: asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brote y cause dificultad y contamine a muchos. La raíz de amargura que menciona este pasaje se refiere al rencor, que comienza como una pequeña semilla y rápidamente se convierte en una planta invasiva que contamina nuestra paz y nuestras relaciones. La Biblia nos da un ejemplo claro del poder destructivo del rencor en la historia de Caín y Abel. En Génesis 4 vemos cómo Caín permitió que la envidia y el resentimiento hacia su hermano tomaran control de su corazón. Aunque Dios lo advirtió, diciéndole: el pecado acecha a la puerta, desea dominarte, pero tú debes dominarlo. Génesis 4:7. Caín ignoró esta advertencia y cometió un acto atroz que lo marcó para siempre. Este relato no solo ilustra las consecuencias de alimentar el rencor, sino también cómo este pecado puede alejarnos de la presencia de Dios. El rencor no solo afecta nuestra relación con Dios, sino que también mina nuestra salud emocional y espiritual. Llevar el peso de la amargura es como beber veneno, esperando que otra persona sufra las consecuencias. Jesús nos llama a un estándar más alto en Mateo 5:23-24, donde nos instruye a reconciliarnos con nuestro hermano antes de presentar una ofrenda en el altar. Este acto de reconciliación no solo es un mandato, sino una oportunidad de liberación. Al soltar el rencor encontramos paz y abrimos la puerta para que Dios sane nuestras heridas. En nuestras vidas diarias, el orgullo y el rencor pueden aparecer en las situaciones más comunes. Un comentario que nos hiere, una oportunidad perdida o incluso un desacuerdo trivial pueden convertirse en puntos de entrada para estos pecados. Sin embargo, no estamos condenados a vivir atrapados en estas cadenas. La clave está en reconocer su presencia y llevarlos a los pies de Cristo. En 1 Juan 1:9 se nos promete: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Esta promesa no solo nos asegura el perdón, sino también la capacidad de liberarnos del poder del pecado. Para vencer el orgullo, debemos cultivar la humildad, recordando siempre que todo lo que somos y tenemos viene de Dios. Santiago 4:10 nos exhorta: humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Este acto de humildad no es una señal de debilidad, sino de fuerza, porque al reconocer nuestra dependencia de Dios, nos posicionamos para recibir su gracia y su dirección. Por otro lado, superar el rencor requiere un acto intencional de perdón. Perdonar no significa justificar las ofensas, sino liberar nuestro corazón del peso de la amargura. Jesús nos dio el ejemplo supremo al perdonar a quienes lo crucificaron, diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Cuando seguimos su ejemplo, encontramos libertad y sanidad. Cada día es una nueva oportunidad para examinar nuestro corazón y enfrentar estos pecados ocultos con la luz de la palabra de Dios. No permitamos que el orgullo y el rencor continúen frenando nuestras vidas y alejándonos de la plenitud que Dios tiene preparada para nosotros. ¿Estás listo para dejar atrás estas cargas y caminar en la libertad que Cristo ofrece? La respuesta está al alcance de una oración sincera y un corazón dispuesto. La envidia es un enemigo silencioso que acecha en el corazón, disfrazándose de simple insatisfacción o deseos legítimos. Puede comenzar como una pequeña comparación con los logros, posesiones o relaciones de alguien más, pero rápidamente se convierte en una sombra que nubla el alma.
En Proverbios 14:30 encontramos una advertencia clara. El corazón apacible es vida del cuerpo, pero la envidia es carcoma de los huesos. Este pecado no solo afecta nuestras emociones, sino que mina nuestra paz y nos separa de la gratitud que deberíamos sentir por las bendiciones que Dios ha derramado sobre nosotros. La envidia fue uno de los primeros pecados que generó división entre los seres humanos. En la historia de José y sus hermanos, vemos cómo este sentimiento los llevó a cometer una traición imperdonable. En Génesis 37:11 leemos que sus hermanos le tenían envidia, pero su padre reflexionaba sobre lo que significaban sus sueños. Los hermanos de José no pudieron soportar que él fuera favorecido por su padre y que además recibiera sueños que indicaban un propósito divino para su vida. Este rencor los consumió hasta el punto de venderlo como esclavo. Su envidia no solo causó sufrimiento a José, sino que también trajo desgracia a sus propias vidas, ya que vivieron años cargando la culpa de lo que habían hecho. La envidia no solo destruye relaciones, sino que también atormenta al envidioso con un constante sentimiento de insuficiencia y amargura. En nuestra vida cotidiana, la envidia puede manifestarse de maneras sutiles. Tal vez al mirar las redes sociales, sentimos que nuestra vida no es tan interesante como la de otros. Quizás observamos el éxito de un compañero de trabajo y en lugar de alegrarnos, nos invade la sensación de que nosotros merecemos más. Estos pensamientos pueden parecer inofensivos al principio, pero si no los detenemos, crecen y se convierten en barreras que nos impiden ver las bendiciones que Dios ya nos ha dado. Santiago 3:16 nos advierte: donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de mal. Este pecado nunca opera solo. Trae consigo un torbellino de conflictos internos y externos que nos alejan de la voluntad de Dios. La envidia no se limita a lo material. A veces envidiamos los dones o talentos de otros, olvidando que Dios nos ha creado con un propósito único. En la parábola de los talentos, Jesús enseña que cada uno de nosotros ha recibido algo valioso para administrar. Mateo 25:14-30. Sin embargo, en lugar de enfocarnos en lo que se nos ha confiado, la envidia nos lleva a desear lo que otros tienen. Esta actitud no solo nos roba la alegría de cumplir con nuestro llamado, sino que también nos hace olvidar que nuestras bendiciones son una expresión del amor de Dios hacia nosotros. Al igual que la envidia, la mentira es otro pecado que opera en las sombras. Puede parecer insignificante, algo que hacemos para evitar un conflicto o para presentarnos de una manera más favorable ante los demás. Sin embargo, la Biblia es clara al respecto. En Colosenses 3:9-10 se nos exhorta: no se mientan unos a otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza. La mentira no solo es una transgresión contra la verdad, sino que también nos aleja de la autenticidad que Dios desea para nuestras vidas. La mentira tiene un poder destructivo que a menudo subestimamos. Adán y Eva fueron engañados por una mentira en el jardín del Edén. Satanás, el padre de la mentira, les hizo creer que podían ser como Dios si comían del fruto prohibido. Génesis 3:4-5 narra sus palabras: no morirán. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. Este engaño los llevó a desobedecer a Dios, trayendo pecado y muerte al mundo. Desde entonces la mentira ha sido una herramienta poderosa para sembrar destrucción y confusión. En la vida de Ananías y Zafira vemos cómo la mentira puede tener consecuencias inmediatas y severas. En Hechos 5, esta pareja decide mentir sobre el dinero que habían obtenido de la venta de una propiedad, intentando aparentar una mayor generosidad de la que realmente tenían. Aunque no estaban obligados a dar todo lo que habían recibido, su decisión de mentir al Espíritu Santo resultó en su muerte.
Esta historia no solo nos recuerda que Dios conoce el corazón, sino que también nos muestra cómo la mentira puede corromper incluso nuestras acciones aparentemente buenas. En nuestra experiencia diaria, las mentiras pueden parecer necesarias para evitar problemas o para proteger nuestras apariencias. Sin embargo, cada mentira nos lleva más lejos de la verdad de Dios. Jesús declaró en Juan 8:32, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Cuando elegimos ser sinceros, incluso en circunstancias difíciles, experimentamos la libertad que solo viene de vivir en la luz de Cristo. La mentira no solo afecta nuestra relación con Dios, sino también con los demás. Cuando mentimos, rompemos la confianza, que es la base de cualquier relación saludable. Proverbios 12:22 dice, los labios mentirosos son abominación al Señor, pero los que actúan con verdad son su deleite. Este pecado nos esclaviza, ya que una mentira suele requerir otra para sostenerse, creando una red que eventualmente se desmorona. La verdad, por otro lado, trae claridad y paz, aunque a veces parezca más difícil de enfrentar. La envidia y la mentira tienen un denominador común. Ambas surgen de un corazón insatisfecho. Cuando envidiamos, estamos diciendo que lo que Dios nos ha dado no es suficiente. Cuando mentimos, intentamos manipular la realidad en lugar de confiar en su soberanía. Ambos pecados son barreras que nos impiden vivir plenamente en la verdad y el amor de Dios. Superar estos pecados requiere un cambio radical en nuestro corazón. En el caso de la envidia, debemos aprender a cultivar un espíritu de gratitud. 1 Tesalonicenses 5:18 nos exhorta: den gracias en toda situación, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Al enfocarnos en las bendiciones que ya tenemos, desplazamos el espacio que la envidia ocupa en nuestro corazón. También debemos recordar que Dios tiene un plan único para cada uno de nosotros. Jeremías 29:11 nos asegura: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Este recordatorio nos ayuda a confiar en que Dios nos está guiando hacia lo mejor, incluso si nuestra vida no se parece a la de los demás. Para vencer la mentira, debemos comprometernos con la verdad, no solo en nuestras palabras, sino también en nuestro ser. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Al acercarnos más a Él, nuestras vidas comienzan a reflejar su verdad. Esto implica ser honestos con nosotros mismos, con los demás y con Dios. También requiere valor, ya que la verdad a menudo nos enfrenta con nuestras propias debilidades y fallas. Sin embargo, es en esta vulnerabilidad donde encontramos la gracia y la restauración que solo Dios puede ofrecer. La envidia y la mentira no tienen que definir nuestra vida. Aunque son pecados comunes, Dios nos ha dado las herramientas para vencerlos. A través de su palabra, su espíritu y su gracia, podemos dejar atrás estas sombras y caminar en la luz. La pregunta es, ¿estás dispuesto a soltar lo que te retiene para abrazar la libertad que Cristo te ofrece? Esta decisión no solo transformará tu vida, sino también tus relaciones y tu conexión con Dios. Es hora de dar el primer paso hacia una vida de verdad, gratitud y plenitud. La apatía espiritual no golpea con fuerza, ni aparece de forma repentina. Se filtra poco a poco, casi sin ser percibida, como una brisa suave que apaga las llamas de un fuego vibrante. No grita, pero susurra con constancia. ¿Por qué esforzarte tanto? ¿Qué más puedes ganar al buscar a Dios con intensidad? Sin darnos cuenta, la pasión que alguna vez impulsó nuestras oraciones y nuestra devoción comienza a desvanecerse, reemplazada por la comodidad y la rutina. Pero Dios no desea que vivamos en la tibieza espiritual. Apocalipsis 3:16 es contundente: por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Este versículo no es solo una advertencia, sino un recordatorio urgente
de que la apatía espiritual tiene un costo. Nos separa de la vida abundante que Él planeó para nosotros. Es fácil justificar esta apatía. Las distracciones de la vida cotidiana, las responsabilidades, los fracasos y a veces las decepciones nos conducen a un estado de desconexión. Estoy cansado, decimos. Dios entiende. Sin embargo, ese cansancio no es más que la superficie. En lo profundo, la apatía es un síntoma de un corazón que ha dejado de anhelar la presencia de Dios. En Hebreos 2:1 se nos dice: es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. La palabra deslizarnos refleja esta realidad. No se trata de un acto intencional, sino de un alejamiento progresivo que ocurre cuando no nos aferramos al fervor inicial. La parábola de las 10 vírgenes narrada en Mateo 25 ilustra esta verdad con una claridad asombrosa. 5 de las vírgenes estaban preparadas, con suficiente aceite para sus lámparas, mientras que las otras 5 se dejaron llevar por la indiferencia y no llevaron lo necesario. Cuando el novio finalmente llegó, las vírgenes desprevenidas clamaron: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió: de cierto os digo que no os conozco. ¿Qué llevó a estas vírgenes a tal desgracia? No fue un pecado evidente o un acto flagrante de rebeldía, sino la falta de preparación, una indiferencia hacia el llamado urgente de estar listas. Esta parábola no es una advertencia distante, es un espejo en el que todos debemos mirarnos. ¿Estamos llenando nuestras lámparas con el aceite de la fe activa o permitimos que la rutina y la comodidad las mantengan vacías? El pueblo de Israel también experimentó las consecuencias de la apatía espiritual. En su viaje por el desierto, a pesar de haber sido testigos de milagros extraordinarios, como la apertura del Mar Rojo o el maná cayendo del cielo, comenzaron a quejarse y desear regresar a Egipto. En Números 14:2-3, su descontento se hace evidente. ¿Por qué nos trae el Señor a esta tierra para morir a espada? ¿No sería mejor volver a Egipto? Esta actitud no solo retrasó su entrada a la tierra prometida, sino que también los apartó de la plenitud que Dios deseaba para ellos. Su apatía fue alimentada por el descontento y la incredulidad, y esto los llevó a un círculo vicioso de frustración y desconexión espiritual. Sin embargo, la apatía no solo afecta nuestra relación con Dios, también impacta profundamente en nuestras decisiones y en nuestra capacidad de discernir su voluntad. Proverbios 3:5-6 nos instruye: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. En todos tus caminos reconócelo y Él enderezará tus veredas. Cuando permitimos que la apatía domine, nuestras decisiones comienzan a basarse en lo que parece fácil o conveniente, en lugar de lo que es correcto. Este estado de inercia nos hace vulnerables a las distracciones del mundo, alejándonos del propósito divino que Dios ha trazado para nuestras vidas. La apatía espiritual no solo es peligrosa a nivel personal, también tiene un efecto contagioso en las comunidades de fe. En el libro de Ageo, vemos cómo el pueblo de Israel priorizó sus propios intereses sobre la reconstrucción del templo, mostrando una indiferencia hacia las cosas de Dios. En Ageo 1:4, Dios les pregunta: ¿acaso es tiempo de que ustedes habiten en casas lujosas mientras esta casa está en ruinas? La apatía del pueblo no solo trajo consecuencias materiales como sequía y escasez, sino también un vacío espiritual que los dejó desconectados de su propósito colectivo. Esta historia nos desafía a preguntarnos: ¿hemos descuidado las prioridades de Dios en nuestras vidas y comunidades? Pero la apatía no tiene que ser el final de la historia. Dios, en su misericordia, siempre nos ofrece una salida, un camino de regreso hacia Él. En Joel 2:12-13, el Señor hace un llamado lleno de esperanza: vuélvanse a mí de todo corazón, con ayuno, llanto y lamento.
rasguen su corazón y no sus vestidos. Este llamado no se limita a un acto externo de arrepentimiento, sino a una transformación interna que restaure nuestro fervor espiritual. El arrepentimiento genuino no solo nos libera de la apatía, sino que también enciende un nuevo fuego en nuestro interior, guiándonos a una relación más profunda con Dios. Cultivar un espíritu ferviente requiere esfuerzo intencional y disciplina espiritual. La oración es una de las herramientas más poderosas que Dios nos ha dado para mantener nuestra conexión con Él. Filipenses 4, 6, 7 nos anima: no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. A través de la oración encontramos no solo la guía de Dios, sino también la fortaleza para resistir la tentación de la apatía y reavivar nuestra pasión por Él. Otra clave para vencer la apatía es sumergirnos en la palabra de Dios. En Salmos 119, 105, el salmista declara: tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Cuando dedicamos tiempo a estudiar y meditar en las Escrituras, nuestras mentes y corazones son renovados y comenzamos a ver el mundo desde la perspectiva divina. Esto no solo fortalece nuestra fe, sino que también nos equipa para enfrentar los desafíos con valentía y determinación. La comunidad de fe también desempeña un papel crucial en la lucha contra la apatía. En Hebreos 10, 24, 25 se nos exhorta: preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos, como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros. Cuando nos rodeamos de personas que comparten nuestra fe, encontramos ánimo y apoyo para perseverar, incluso en los momentos más difíciles. La comunión con otros creyentes nos recuerda que no estamos solos en este camino y que juntos podemos fortalecer nuestra relación con Dios. El servicio a los demás también es una forma poderosa de combatir la apatía. En Marcos 10, 45, Jesús declara: porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cuando seguimos su ejemplo y dedicamos nuestro tiempo y recursos a ayudar a los demás, nuestra fe se renueva y nuestro espíritu se fortalece. Servir no solo beneficia a quienes reciben nuestra ayuda, sino que también nos conecta con el corazón de Dios y nos recuerda nuestro propósito en su reino. La apatía espiritual es un enemigo sutil pero poderoso. Sin embargo, con la ayuda de Dios podemos superarla y vivir una vida llena de fervor, propósito y gozo. La clave está en buscar a Dios con todo nuestro corazón, cultivar una relación constante con Él y permitir que su Espíritu renueve nuestras fuerzas cada día. No permitas que la apatía te robe las bendiciones que Dios tiene para ti. Es tiempo de despertar y abrazar la vida abundante que Él te ofrece. ¿Responderás a su llamado? El juicio hacia los demás puede parecer inofensivo. A veces ni siquiera nos damos cuenta de que lo hacemos. Surge como un pensamiento pasajero, una evaluación interna que se esconde detrás de frases como: yo jamás actuaría así, o ¿cómo puede hacer algo tan tonto? Estas reflexiones, que a menudo parecen triviales, son el comienzo de un hábito peligroso que envenena el alma y nos aleja de la gracia. Jesús fue directo al hablar sobre esta actitud: no juzguen para que no sean juzgados. Mateo 7:1. Este mandato no es una mera sugerencia, es una advertencia poderosa. Cada juicio que emitimos se convierte en una medida que será usada en nuestra contra. El juicio no solo daña a quienes lo reciben, sino que también destruye al que lo emite. En Romanos 2:1 se nos dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo.
Estas palabras son un espejo que nos obliga a mirar con honestidad nuestras fallas. A menudo las mismas cosas que criticamos en otros reflejan las batallas no resueltas en nuestro propio corazón. Sin embargo, en lugar de enfrentar nuestras luchas, preferimos enfocar nuestra atención en las debilidades ajenas, como si al exponerlas pudiéramos ocultar las nuestras. En la parábola del fariseo y el publicano, Jesús nos muestra el contraste entre un corazón lleno de juicio y uno lleno de humildad. El fariseo, de pie en el templo, proclamó: Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Lucas 18:11. Pero el publicano, consciente de su condición, ni siquiera levantó los ojos al cielo, sino que dijo: Dios, ten misericordia de mí, pecador. Lucas 18:13. Jesús declaró que fue el publicano y no el fariseo quien fue justificado. Este relato expone una verdad incómoda. Cuando juzgamos a otros, no solo fallamos en mostrar misericordia, sino que también nos desconectamos de nuestra necesidad de gracia. El juicio no se limita a nuestras palabras. A menudo ocurre en silencio, en los rincones más ocultos de nuestra mente. Observamos a alguien y automáticamente formamos una opinión sobre su vida, sus decisiones o incluso su apariencia. Estos pensamientos parecen inofensivos, pero son semillas de orgullo que, si no se arrancan, pueden crecer hasta ahogar el amor y la compasión que Dios nos llama a tener. En 1 Samuel 16:7, Dios le dijo a Samuel: el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Este versículo nos recuerda que solo Dios tiene la capacidad de juzgar con justicia, porque Él ve lo que nosotros no podemos: las intenciones y las luchas internas de cada persona. El juicio también afecta nuestras relaciones de formas sutiles pero profundas. Cada vez que emitimos un juicio, levantamos una barrera entre nosotros y la persona que estamos criticando. Tal vez nunca expresemos nuestras opiniones en voz alta, pero esas actitudes moldean la forma en que tratamos a los demás. En lugar de acercarnos con empatía, nos distanciamos, dejando que el orgullo y la crítica dominen nuestras interacciones. Proverbios 18:21 dice: la lengua tiene poder para dar vida y para destruirla. Aunque este versículo habla de las palabras, el principio se aplica igualmente a nuestras actitudes internas. Cuando elegimos juzgar, destruimos la oportunidad de construir puentes y mostrar el amor de Cristo. En la vida de Jesús vemos un ejemplo radicalmente opuesto. Cuando los líderes religiosos llevaron a una mujer sorprendida en adulterio ante él, esperaban que la condenara. Según la ley tenían razón. El castigo para el adulterio era la muerte. Pero Jesús no respondió con juicio, sino con gracia. En Juan 8:7 les dijo: el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en arrojar una piedra contra ella. Con estas palabras, desarmó su hipocresía y ofreció a la mujer una oportunidad de arrepentirse. Este acto de amor nos recuerda que nuestra responsabilidad no es condenar, sino extender la misericordia que nosotros mismos hemos recibido. El juicio secreto no solo daña nuestras relaciones con los demás, sino que también afecta nuestra relación con Dios. Cada vez que juzgamos, desviamos nuestra atención de nuestra propia necesidad de transformación. En Mateo 7:3-5, Jesús lo ilustró con la metáfora de la viga y la mota. ¿Por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la mota del ojo de tu hermano. Este pasaje no solo nos llama a la introspección, sino que también nos advierte que, al enfocarnos en las fallas de los demás, podemos perder la oportunidad de experimentar el poder transformador de Dios en nuestras vidas. El juicio también está relacionado con el orgullo. Cuando juzgamos, asumimos una posición de superioridad,
como si estuviéramos en un lugar más alto desde el cual evaluar a los demás. Pero Proverbios 16:18 nos recuerda: el orgullo precede a la destrucción y el espíritu altivo a la caída. Este versículo subraya que el juicio no solo es una ofensa contra los demás, sino también una trampa que puede llevarnos a nuestra propia caída. Para vencer esta tendencia debemos adoptar la actitud de Cristo. Filipenses 2:5 nos dice: haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Este llamado nos desafía a dejar de lado nuestras inclinaciones al juicio y a adoptar una postura de humildad, donde priorizamos el amor y la comprensión sobre la crítica. Una herramienta poderosa para combatir el juicio es la oración. En lugar de criticar a quienes nos frustran o decepcionan, podemos orar por ellos. En 1 Timoteo 2:1 se nos insta: ante todo, te ruego que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos. Cuando oramos por los demás, nuestra perspectiva cambia. En lugar de ver sus fallas, comenzamos a ver su valor y a reconocer que todos estamos en un proceso de crecimiento. Otra clave es practicar la empatía. En lugar de asumir lo peor de los demás, debemos esforzarnos por entender sus luchas y circunstancias. Santiago 1:19 nos aconseja: todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Este enfoque no solo mejora nuestras relaciones, sino que también nos ayuda a reflejar el carácter de Cristo. El juicio secreto es un peso que no estamos llamados a llevar. Cuando lo soltamos y elegimos en su lugar el amor, la empatía y la oración, experimentamos una libertad y una paz que solo Dios puede dar. En este acto de rendición, encontramos no solo nuestra propia sanidad, sino también la oportunidad de ser agentes de gracia en un mundo que desesperadamente necesita el amor de Cristo. ¿Estarás dispuesto a cambiar el juicio por la misericordia? El materialismo es un adversario silencioso que se infiltra en el corazón, disfrazado de metas legítimas o de un deseo de mejorar la calidad de vida. Sin embargo, detrás de su fachada de aspiración, se esconde una trampa espiritual que puede desviar nuestra atención de lo eterno hacia lo temporal. En 1 Timoteo 6:10 leemos: el amor al dinero es la raíz de toda clase de males, y hay quienes, por codiciarlo, se han desviado de la fe y se han causado muchísimos insabores. Este versículo no condena la posesión de bienes materiales, sino la devoción que a menudo les otorgamos, una devoción que fácilmente puede convertirse en idolatría. El materialismo no se limita a una obsesión con el dinero. También se manifiesta en una mentalidad que mide el éxito, la felicidad y el valor personal por lo que poseemos. La Biblia nos muestra que esta actitud es peligrosa porque nos lleva a depender de cosas que son efímeras en lugar de confiar en Dios, quien es eterno. En Lucas 12, Jesús cuenta la parábola del hombre rico que acumuló grandes bienes diciendo: alma mía, tienes muchos bienes almacenados para muchos años. Descansa, come, bebe y disfruta de la vida. Lucas 12:19. Pero Dios le responde: necio, esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se quedará con lo que has acumulado? Lucas 12:20. Esta historia nos recuerda que las riquezas materiales no tienen poder para salvarnos ni para darnos seguridad verdadera. El materialismo también afecta nuestra relación con Dios, porque compite por el lugar que solo Él debería ocupar en nuestro corazón. En Mateo 6:24, Jesús declara: nadie puede servir a dos señores, porque menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Esta lucha interna no es solo una cuestión de prioridades, es una cuestión de lealtad. Cada vez que permitimos que los bienes materiales dominen nuestros pensamientos, estamos cediendo el control de nuestra vida a algo que nunca podrá satisfacer
el anhelo más profundo de nuestro espíritu. El pueblo de Israel vivió una experiencia que ilustra esta realidad. Después de ser liberados de la esclavitud en Egipto, Dios los guió hacia la tierra prometida, un lugar de abundancia y provisión divina. Pero durante su travesía por el desierto, comenzaron a anhelar los bienes y comodidades que dejaron atrás. En Números 11:5 o 6 clamaron: ¿cómo echamos de menos el pescado que comíamos gratis en Egipto? También los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Ahora se nos quita el apetito, pues no vemos nada más que este maná. Este deseo por lo que parecía mejor los llevó a menospreciar la provisión de Dios, olvidando que Él estaba satisfaciendo sus necesidades de manera milagrosa. El materialismo no solo nos aleja de Dios, sino que también crea un vacío insaciable en nuestra vida. Proverbios 27:20 dice: el sepulcro y el abadón jamás se sacian, tampoco se sacian los ojos del hombre. Este versículo captura la naturaleza insaciable del materialismo. Nunca es suficiente. Cada vez que alcanzamos una meta o adquirimos algo nuevo, surge el deseo de más. Este ciclo interminable nos esclaviza, robándonos la paz y la satisfacción que solo Dios puede ofrecer. Una de las estrategias más comunes del materialismo es hacernos creer que nuestras posesiones son la clave para la felicidad. Sin embargo, la Biblia nos muestra que la verdadera felicidad no proviene de lo que tenemos, sino de quienes somos en Cristo. En Filipenses 4:11-12, Pablo escribe: he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Esta actitud de contentamiento no es natural, es un fruto de confiar plenamente en la provisión y el cuidado de Dios. El materialismo también afecta nuestras relaciones con los demás. Cuando valoramos más lo que poseemos que a las personas, comenzamos a tratar a los demás como medios para alcanzar nuestros propios fines. En Santiago 5:1-4 se condena a aquellos que acumulan riquezas explotando a los demás. Ahora escuchen esto, ustedes los ricos, lloren y lamentense ante la miseria que les espera. No pagaron el salario de los trabajadores que les cosecharon los campos, y ese clamor ha llegado a los oídos del Señor Todopoderoso. Este pasaje nos recuerda que el materialismo no solo nos perjudica a nosotros, sino que también tiene un costo para las personas que nos rodean. Jesús nos llama a adoptar una perspectiva completamente diferente sobre las riquezas. En Mateo 6:19-21 nos instruye: no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Este llamado no es solo una advertencia contra el materialismo, es una invitación a invertir en lo eterno, en cosas que tienen valor duradero, como la fe, el amor y el servicio a los demás. Para combatir el materialismo, debemos empezar por reconocer nuestra dependencia de Dios. En Deuteronomio 8:17-18, Dios advierte a Israel: no se les ocurra pensar, esta riqueza es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos. Recuerden al Señor su Dios, porque Él es quien les da el poder para producir esa riqueza. Este recordatorio nos ayuda a mantener una perspectiva correcta, entendiendo que todo lo que poseemos es un regalo de Dios y que nuestra responsabilidad es usarlo para su gloria. Además, debemos cultivar una actitud de generosidad. En 2 Corintios 9:7, Pablo escribe: cada uno dé según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. La generosidad
no solo nos libera del poder del materialismo, sino que también nos permite participar en la obra de Dios, bendiciendo a los demás y experimentando su provisión de una manera nueva. El materialismo no es solo una cuestión externa, es una lucha interna que todos enfrentamos en algún momento, pero con la ayuda de Dios podemos superar este pecado oculto y vivir una vida de contentamiento, gratitud y propósito eterno. No se trata de lo que poseemos, sino de a quién pertenecemos. Cuando reconocemos que nuestra verdadera riqueza está en Cristo, encontramos una libertad y una paz que el mundo nunca podrá ofrecer. La pregunta es, ¿estás dispuesto a soltar el control y confiar plenamente en Dios? En esta entrega hallarás la plenitud que tu corazón anhela. Ignorar las necesidades de los demás no siempre se manifiesta en un rechazo abierto o una actitud de desprecio. A menudo es simplemente una falta de atención, un desvío de la mirada hacia lo que consideramos más urgente o relevante para nosotros. Sin embargo, este descuido hacia el prójimo tiene implicaciones profundas y puede convertirse en una barrera que nos impide experimentar plenamente el amor y las bendiciones de Dios. En Proverbios 21:13 se nos advierte: quien cierra sus oídos al clamor del pobre, también clamará y no se le responderá. Estas palabras no solo nos invitan a reflexionar, sino que exponen una verdad inquietante. Nuestra relación con Dios está intrínsecamente conectada con la manera en que tratamos a los demás. Jesús en su ministerio ejemplificó una vida completamente orientada hacia el servicio. Sus días estaban marcados por actos de compasión hacia los marginados, los enfermos y los rechazados. En Mateo 25 nos enseña que ignorar a los necesitados es equivalente a ignorarlo a Él. Dice: porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, fui forastero y no me dieron alojamiento, necesité ropa y no me vistieron, estuve enfermo y en la cárcel y no me atendieron. Mateo 25, 42, 43. Este pasaje nos confronta con una realidad ineludible. Nuestras acciones o la falta de ellas hacia los demás tienen un impacto eterno. Ignorar al necesitado no es simplemente una omisión, es un rechazo al llamado de Dios de amar y servir. Un ejemplo claro de esto se encuentra en la parábola del buen samaritano. En Lucas 10, 30, 37, Jesús describe a un hombre que fue atacado por ladrones y dejado medio muerto en el camino. Dos figuras religiosas, un sacerdote y un levita, lo vieron pero pasaron de largo, probablemente justificando su indiferencia con sus ocupaciones o preocupaciones personales. Solo el samaritano, un extranjero considerado inferior por los estándares culturales de la época, se detuvo, lo cuidó y aseguró que recibiera atención. Jesús termina la parábola diciendo: ve y haz tú lo mismo. Este mandato no es una sugerencia, sino un llamado a vivir una vida marcada por la compasión y la acción intencional en favor de los demás. Ignorar las necesidades de los demás no siempre se debe a la maldad. A veces es simplemente producto de la distracción. Vivimos en un mundo lleno de demandas y responsabilidades que fácilmente pueden desviar nuestra atención de lo que realmente importa. Sin embargo, Jesús nos recuerda en Mateo 6:33: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Esta búsqueda no solo implica nuestra relación con Dios, sino también cómo reflejamos su justicia y su amor hacia los demás. La negligencia hacia el prójimo también puede manifestarse en formas más sutiles, como cuando ignoramos las luchas emocionales o espirituales de quienes nos rodean. A veces estamos tan enfocados en nuestras propias dificultades que no percibimos las batallas invisibles que enfrentan otros. En Gálatas 6:12 nos exhorta: ayúdense unos a otros a llevar sus cargas, y así cumplirán la ley de Cristo.
Este llamado no es una carga adicional, sino una oportunidad de vivir en comunidad y experimentar el poder transformador del amor de Dios en acción. Un ejemplo poderoso de cómo Dios valora el servicio a los demás lo encontramos en la historia de Ruth. Después de la muerte de su esposo, Ruth decidió permanecer al lado de su suegra Noemí, a pesar de las dificultades. En lugar de buscar su propio bienestar, eligió servir y cuidar de ella. En Ruth 1:16 le dice: no insistas en que te abandone o en que me separe de ti, porque iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Este acto de amor y fidelidad no pasó desapercibido para Dios, quien bendijo a Ruth con un futuro lleno de propósito y redención. La negligencia hacia el prójimo no solo afecta a quienes son ignorados, sino que también tiene un impacto en nuestra propia vida espiritual. En Santiago 2, 15, 17 se nos desafía: si un hermano o una hermana carecen de ropa y del sustento diario, y uno de ustedes les dice que les vaya bien, abríguense y coman hasta saciarse, pero no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve eso? Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Este pasaje nos recuerda que la verdadera fe se manifiesta en acciones concretas. Decir que amamos a Dios mientras ignoramos a su creación es una contradicción que nos aleja de su corazón. A veces la negligencia se justifica con excusas como no tengo tiempo o alguien más se encargará. Sin embargo, estas palabras reflejan una falta de entendimiento sobre nuestra responsabilidad como seguidores de Cristo. En 1 Juan 3:17 se nos pregunta: si alguien que posee bienes materiales ve a su hermano en necesidad, pero no tiene compasión de él, ¿cómo puede permanecer el amor de Dios en él? Este cuestionamiento no solo nos desafía, sino que también nos invita a examinar nuestra relación con Dios. Si realmente hemos experimentado su amor, nuestra respuesta natural será extender ese amor a los demás. Jesús nos mostró que el servicio no siempre implica grandes gestos. A veces es un acto simple, como lavar los pies de sus discípulos en la última cena. En Juan 13, 14, 15 les dijo: pues si yo, el Señor y Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Este acto de humildad nos recuerda que ningún servicio es demasiado pequeño cuando se hace con amor. Para superar la negligencia hacia el prójimo, debemos comenzar cultivando un corazón sensible a las necesidades de los demás. Esto requiere tiempo en oración, pidiendo a Dios que abra nuestros ojos para ver las oportunidades de servir y que nos dé la disposición para actuar. En Salmo 139, 23, 24, el salmista clama: examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Pruébame y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por el mal camino y guíame por el camino eterno. Este tipo de oración no solo transforma nuestra perspectiva, sino que también nos alinea con el propósito de Dios para nuestra vida. La comunidad también juega un papel crucial en nuestra lucha contra la negligencia. Rodearnos de personas que comparten nuestra fe y nuestro compromiso de servir nos inspira y nos anima a mantenernos enfocados en las prioridades correctas. En Hebreos 10:24 se nos exhorta: preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. La comunidad no solo nos brinda apoyo, sino que también nos da oportunidades para trabajar juntos en el servicio a los demás. Finalmente, debemos recordar que todo acto de amor hacia el prójimo es un acto de adoración a Dios. En Colosenses 3, 23, 24 se nos dice: hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor. Este recordatorio nos ayuda a mantener nuestra motivación enfocada en Dios, sabiendo que cada acto de servicio tiene un impacto eterno. La negligencia hacia el prójimo no tiene que definir nuestra vida.
Con la ayuda de Dios, podemos desarrollar un corazón compasivo, dispuesto a actuar y a reflejar su amor en todo lo que hacemos. Al hacerlo, no solo bendecimos a quienes nos rodean, sino que también experimentamos la plenitud de una vida vivida en su propósito. ¿Estás dispuesto a responder al llamado de amar como Cristo amó? Al tomar esta decisión, descubrirás un gozo y una satisfacción que ninguna otra cosa puede ofrecer. El camino que hemos recorrido juntos a lo largo de este mensaje ha sido una invitación a reflexionar sobre los rincones más profundos de nuestro corazón, aquellos lugares donde a menudo se esconden los pecados más insidiosos. No se trata de faltas evidentes que cualquiera podría señalar, sino de esas actitudes y comportamientos que operan en las sombras, lejos de la vista de los demás, pero que tienen un impacto devastador en nuestra relación con Dios y con quienes nos rodean. A lo largo de las Escrituras, Dios nos llama una y otra vez a examinar nuestro interior, no para condenarnos, sino para ofrecernos la oportunidad de vivir en plenitud y libertad. El orgullo, el rencor, la envidia, la mentira, la apatía espiritual, el juicio secreto, el materialismo encubierto y la negligencia hacia el prójimo no son solo acciones o pensamientos aislados. Son cadenas invisibles que nos mantienen atrapados, alejándonos del propósito divino para nuestras vidas. Pero como hemos visto, Dios no nos deja enfrentarlos solos. Nos ofrece su gracia, su palabra y su Espíritu Santo como herramientas para vencer estos pecados y vivir en la luz de su amor. Al reflexionar sobre el orgullo disfrazado de autosuficiencia, recordamos cómo esta actitud nos lleva a depender de nuestras propias fuerzas, ignorando la provisión de Dios. Proverbios 16:18 nos advierte: el orgullo precede a la destrucción y el espíritu altivo a la caída. Cuando reconocemos nuestra dependencia de Dios y nos humillamos ante Él, experimentamos su gracia transformadora. Es un acto de rendición que nos libera de la carga de tener que controlar todo, permitiéndonos descansar en su fidelidad. El rencor que envenena el alma es otro enemigo que busca corroer nuestra paz y nuestras relaciones. Albergamos resentimientos pensando que nos protegen, cuando en realidad nos esclavizan. Hebreos 12:15 nos insta a arrancar de raíz cualquier amargura que pueda brotar en nuestro corazón, recordándonos que el perdón no solo es un acto de obediencia a Dios, sino también un regalo de libertad para nosotros mismos. Jesús en la cruz nos dio el ejemplo supremo al perdonar a quienes lo crucificaron, demostrando que el amor siempre tiene la última palabra. La envidia silenciosa es quizás uno de los pecados más engañosos, porque se disfraza de anhelo legítimo o ambición. Pero Proverbios 14:30 nos recuerda que la envidia es carcoma de los huesos. En lugar de compararnos con los demás, Dios nos llama a cultivar un espíritu de gratitud, enfocándonos en las bendiciones únicas que Él nos ha dado. Cuando aprendemos a celebrar los éxitos de los demás y a confiar en el plan de Dios para nuestra vida, encontramos una paz que supera cualquier circunstancia. La mentira conveniente, aunque parezca pequeña o inofensiva, tiene el poder de erosionar nuestra integridad y nuestras relaciones. En Colosenses 3:9-10 se nos exhorta a despojarnos de la mentira y a revestirnos de la verdad, porque como hijos de Dios estamos llamados a reflejar su carácter en todo lo que hacemos. La verdad no siempre es fácil, pero es el fundamento de una vida vivida en la luz, donde no hay lugar para la oscuridad. La apatía espiritual nos recuerda que el mayor peligro para nuestra fe no siempre es la oposición externa, sino la indiferencia interna. En Apocalipsis 3:16, Jesús advierte contra la tibieza espiritual, llamándonos a un compromiso total con Él. La oración, la adoración y la comunión con otros creyentes son herramientas poderosas para avivar nuestra pasión por Dios, ayudándonos a mantenernos firmes en nuestra fe, incluso en medio de los desafíos.
El juicio secreto es un peso que no estamos diseñados para llevar. Cuando juzgamos a los demás, nos colocamos en un lugar que solo pertenece a Dios. Jesús nos invita a reemplazar el juicio con misericordia, recordándonos que con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. Mateo 7:2. Practicar la empatía y la oración por los demás nos ayuda a verlos como Dios los ve, con amor y compasión. El materialismo encubierto es un recordatorio de que nuestras verdaderas riquezas no están en las cosas que poseemos, sino en nuestra relación con Dios. Jesús nos llama a acumular tesoros en el cielo, donde nada puede destruirlos. Cuando aprendemos a vivir con contentamiento y generosidad, descubrimos que la verdadera abundancia no está en lo que tenemos, sino en a quién pertenecemos. Finalmente, la negligencia hacia el prójimo nos desafía a mirar más allá de nuestras propias necesidades para ver las de los demás. En Mateo 25, Jesús nos recuerda que cuando servimos a los más pequeños, lo hacemos por Él. Este llamado no es una carga, sino una invitación a vivir una vida llena de propósito y significado, reflejando el amor de Dios en todo lo que hacemos. Cada uno de estos pecados tiene el potencial de separarnos de Dios, pero la buena noticia es que su gracia siempre es mayor. En 1 Juan 1:9 se nos promete: si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Este versículo nos recuerda que no importa cuán lejos hayamos caído, siempre podemos regresar a los brazos de nuestro Padre Celestial. El proceso de liberarnos de estos pecados ocultos no es fácil, pero es posible con la ayuda de Dios. Requiere un compromiso diario de examinar nuestro corazón, de rendir nuestras luchas a Él y de buscar su dirección en todas las áreas de nuestra vida. También requiere humildad, porque solo cuando reconocemos nuestra necesidad de Dios, podemos experimentar su poder transformador. En este camino no estamos solos. Dios nos ha dado su Espíritu Santo, quien nos guía, nos consuela y nos fortalece. También nos ha dado una comunidad de fe, hermanos y hermanas que caminan junto a nosotros, animándonos y apoyándonos en nuestra jornada espiritual. Juntos podemos enfrentar estos desafíos y vivir la vida abundante que Dios tiene para nosotros. El llamado final es claro: no permitas que estos pecados ocultos continúen controlando tu vida. Reconócelos, enfréntalos y entrégaselos a Dios. Él está listo para perdonarte, restaurarte y guiarte hacia un futuro lleno de esperanza y propósito. En Jeremías 29:11, Dios nos asegura: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Esta promesa es para ti y está esperando a que la abraces con fe y obediencia. ¿Estás listo para dar el siguiente paso? Confía en que Dios está contigo y que su gracia es suficiente. A medida que camines en obediencia, descubrirás una libertad y una plenitud que solo pueden encontrarse en Él. Este es el comienzo de una vida transformada, una vida que refleja el carácter de Cristo y que trae gloria a Dios en todo lo que hace.